Vamos a ver un ejemplo más, un poco más complejo, un ejemplo con caminos y desbordamiento, ¿vale? Y con probabilidades por varios caminos. Fijaros, ahí tenéis una pequeña topología, vamos a ignorar el resto del mundo, vamos a suponer que en el resto de la red telefónica hay líneas suficientes para que no se produzca bloqueo en el resto de la red y vamos a calcular solo la probabilidad de que haya bloqueo en esta zona, ¿vale? Tenemos dos poblaciones, una que depende de la central telefónica A y otra que depende de la central telefónica B. Tenemos un camino por la red jerárquica, que es por la ruta final, lo que sería atravesando la central primaria, pero tenemos una sección directa ahí entre las dos centrales A y B. ¿Vale? Ahí tenéis el número de canales, 5 líneas en esa sección directa, 10, 20, son números muy pequeños, ¿vale? Es una cuestión teórica para resolver, no tiene por qué ser un caso real. 5 líneas no sería un caso muy real, la verdad. Bien, la tabla que tenéis aquí abajo a la derecha, ¿vale? Es lo que llamaríamos en este caso una matriz de tráfico, que me dice, dado el origen y el destino, la intensidad de tráfico. En otros escenarios veremos, quien tenga interés, las matrices de tráfico, hablando ya de tráfico de datos y en megabits por segundo, ¿vale? De una red a otra red, IP, por ejemplo, matrices de tráfico en megabits por segundo. Aquí estamos hablando de una población a otra población y el tráfico está medido en hertz, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la intensidad de tráfico de usuarios de la población A a usuarios de la población B es de 4,5 Erlands. La intensidad de tráfico de usuarios de la población B al exterior, a lo que se llega por arriba de la central primaria, de B al exterior es de 5 Erlands. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar calcular cuál es la cantidad de tráfico, la intensidad de tráfico que se cursa en el enlace entre A y C, ¿vale? Ese enlace que tiene 10 líneas, y cuál es la probabilidad de bloqueo de una llamada de un abonado de A a un abonado de B. ¿Vale? Fijaros, vamos a suponer que el encaminamiento se va a hacer por la ruta directa, y si la ruta directa está saturada, lo hacemos por la ruta final a través de la central primaria. ¿Vale? Y las llamadas de B a A también. Tened en cuenta que si A llama a B, si se encuentra con las 5 líneas ocupadas con llamadas de B a A, pues están las 5 ocupadas. Me da igual que estén 3 ocupadas de A a B y 2 de B a A, el caso es que están las 5 ocupadas, da igual quién inició la llamada. El caso es que están las 5 ocupadas, por ahí no puedo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, dado que los caminos son simétricos, la probabilidad de bloqueo de una llamada de A a B va a ser la misma que la probabilidad de bloqueo de una llamada de B a A. ¿Vale? Porque lo que importa es que yo encuentre un canal en la línea directa. Y si no hay canal en la línea directa, ¿qué es lo que necesito? Un canal entre A y C y otro entre C y B. Que es lo mismo que necesito que se establezca la llamada en un sentido o se establezca la llamada en el otro. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ir primero con la alternativa a la ruta directa. ¿Cuál es la intensidad de tráfico que ataca? ¿Cuál es la intensidad de tráfico ofrecida para la ruta directa? Bien, pues son ¿cuáles son las llamadas que se podrían cursar por ese enlace entre A y B? Pues son las llamadas de A a B y de B a A. No cursamos ningún otro tipo de llamadas por esa ruta directa. Las llamadas de A a B, vamos a la tabla, dan una intensidad de tráfico de 4,5 Erlands, de B a A, 3 Erlands, la suma son 7,5 Erlands. Esa es la intensidad de tráfico ofrecido. El número de canales es 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de bloqueo de una llamada por esa ruta directa? 7,5 Erlands, 5 canales, vamos a la fórmula de la Erlang B y da una probabilidad de bloqueo de en torno a un 45%, ¿vale? 0,45. Bien, eso es casi la mitad de las llamadas está siendo desbordada a la ruta final, ¿vale? Una gran cantidad de esa intensidad de tráfico se está desbordando. Vamos a llamar P1 a esa probabilidad de bloqueo por ese primer camino. Llamaremos Q1 a la probabilidad de que sí se curse la llamada, ¿vale? Que es simplemente 1 menos P1, pues si era el 45%, pues esto será el 55%. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en el enlace entre A y C? Bien, en el enlace entre A y C, el tráfico ofrecido está compuesto por las llamadas de la población A hacia el exterior y las llamadas que vienen desde el exterior hacia la población A. Todas esas llamadas van a ocupar línea en ese enlace troncal, ¿vale? Esas llamadas son de A al exterior, son 4,5 Erlands, del exterior a A son 2 Erlands,
6,5 Erlands. Pero hay más llamadas que se intentan establecer por ahí, que son todas las llamadas que intentaron ir por la sección directa entre A y B, pero fracasaron por bloqueo y se desbordan a la ruta final, ¿vale? ¿Y cuánta intensidad de tráfico supone? Pues teníamos una intensidad de tráfico ofrecido que era de 7,5 Erlands y de ella hemos dicho que el 45% se bloquean, ¿vale? Pues el 45% de esos 7,5 Erlands son intentos de llamada que ahora los intentamos cursar por la otra ruta, son 3,375 Erlands que se van a añadir a los anteriores, ¿vale? ¿Se ve? Con lo cual tenemos unos 9,875 Erlands y claro, aquí el problema que tenemos es que el tráfico de desbordamiento no es de Poisson. El tráfico de los intentos de llamada de la población A hacia el exterior sí podríamos suponer que es un tráfico de Poisson, ¿vale? Directamente los intentos de llamada de los usuarios, ¿vale? El problema es que el tráfico de desbordamiento no. Un tráfico de Poisson más un tráfico de Poisson da un tráfico de Poisson. Pero un tráfico de Poisson más uno que no es de Poisson, pues no da un tráfico de Poisson normalmente, ¿vale? Pero fijaros que, bueno, hay más tráfico de Poisson que tráfico que no es de Poisson, ¿vale? Hay 6,5 Erlands que corresponden a llamadas que sí vienen de un proceso de tráfico de Poisson y 3,375 Erlands que son de desbordamiento y que no corresponden a un proceso de Poisson. Con lo cual, en realidad, tiene más peso el proceso de Poisson. Vamos a suponer que la suma, vamos a usar la fórmula de la Erlang B, no es un proceso de Poisson, pero al menos su componente principal sí lo es. Pues esperamos que no se desvíe mucho, ¿vale? Bien, aproximamos que es de Poisson. Ahí tenemos 10 canales. Con lo cual, la probabilidad de que una de esas llamadas al exterior, del exterior a A, de las desbordadas de A a B o de las desbordadas de B a A, una cualquiera de esas llamadas no encuentre uno de esos 10 canales libres, vamos a aproximarlo con la Erlang B de qué intensidad de tráfico, pues los 9,875 Erlands y los 10 canales que hay en ese enlace troncal, ¿vale? Y eso nos da un 21%, es la probabilidad de bloqueo de una llamada que intente cursarse por ese enlace, ¿vale? Que son las del exterior con A o las desbordadas que sean iniciadas desde A, ¿vale? Bien, entonces, esa sería la probabilidad de bloqueo en ese enlace. Bien, en el caso del enlace BC tenemos algo parecido. En el caso del enlace BC tenemos las llamadas entre B y el exterior, que serían 7 Erlands, y tenemos las llamadas entre A y B, me da igual que las inicie A o las inicie B, llamadas de esas que no se han podido establecer por la ruta directa y se van a intentar establecer por la ruta final, ¿vale? Por lo tanto, necesitan un enlace en una de esas 20 líneas, igual que necesitaban un enlace en una de las otras 10 líneas. Los mismos 3,375 Erlands de antes, son las mismas llamadas, que necesitan un canal en cada uno de los dos, ¿vale? Bien, entonces la intensidad de tráfico que tenemos por ese camino es de 10,375 Erlands, que de nuevo no es de Poisson, aunque su componente principal sí lo es. Vamos a aproximarlo como que fuera un proceso de Poisson, con lo cual la probabilidad de bloqueo en ese enlace, la probabilidad de que un intento de llamada requiera uno de esos 10 canales no lo consiga, va a ser de esos 20 canales no lo consiga, va a ser la Erlang B con una intensidad de tráfico de 10,375 Erlands y 20 canales, que nos da una probabilidad del 0,27%, ¿vale? Que es muy pequeñita en comparación con las anteriores que hemos calculado. Bien, pero esto es solo en cada uno de los segmentos. A mí lo que me importa es la probabilidad de que fracase una llamada de la población A a la población B, ¿vale? Entonces, fijaros, yo lo que tengo es la probabilidad en cada uno de los segmentos, P1 en la probabilidad de bloqueo en la ruta directa, P2 en ese enlace AC, P3 en el enlace BC. Daos cuenta que da igual, por ejemplo, en el enlace AC, la probabilidad de bloqueo es la misma, sea la llamada al exterior, sea la llamada del exterior a A, o sea la llamada de desbordamiento de A a B, o sea la llamada de desbordamiento de B a A. En cualquier caso, es una llamada que requiere uno de esos canales y tiene esa probabilidad de fracasar. No hacemos distinción. A la primera que venga, se lo damos o no, según tengamos canal libre o no. Si sigue un proceso de Poisson, sale la verdadera, ¿vale? Bien, entonces vamos a suponer
Esto de nuevo en algunos casos es bastante suponer. Vamos a suponer que estas tres probabilidades son independientes entre sí, ¿vale? Y ya veremos al hacer más problemas cómo en algunos casos uno no puede suponer eso. Fijaros, ¿dónde, por ejemplo, no puedo suponerlos independientes? Fijaros, la llamada de A a C, las llamadas que sean de A a B, pero se cursen por la ruta final, de A a C y luego de C a B, ahí no hay independencia, porque una llamada de A a C se intenta cursar de C a B, una de esas. ¿Vale? Cuando yo intento cursar una de esas llamadas desbordadas, lo intento en los dos a la vez. ¿Vale? Luego hay cierta dependencia entre el funcionamiento de esos dos enlaces. ¿Vale? Lo normal es suponer independencia siempre que los enlaces no sean enlaces en serie sin ningún tráfico añadido. Entonces, si suponemos que esas probabilidades son independientes, tenemos las llamadas de A a B que se intentan cursar primero por la ruta directa y si fracasan, por la ruta final. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuáles son los sucesos en los cuales esas llamadas fracasan? Bien, pues esas llamadas fracasan cuando fracasan en la ruta directa, es decir, se bloquean en la ruta directa, yo no encuentro canal libre en la ruta directa y además no encuentro canal libre en el camino alternativo. ¿Vale? Si sucede bloqueo en un camino y bloqueo en el otro, pues no tengo más alternativas, me bloqueo. No hay camino por aquí, no hay camino por allá, adiós. ¿Vale? Entonces, si esas probabilidades son independientes, ¿vale? La probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Vale? Entonces, yo lo que necesito es calcular la probabilidad de bloqueo en la ruta directa, ya lo tengo, P1, y calcular la probabilidad de bloqueo en la ruta final, y esa es la que no sabemos todavía, porque lo que sabemos es en cada uno de los segmentos. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de bloqueo en el camino ACB? Bien, entonces la probabilidad de bloqueo en el camino ACB, ahora pensad solo en ese camino, ¿vale? Olvidaros del resto del mundo, yo tengo llamadas que van al camino ACB. Entonces, ¿cuándo me bloqueo? Pues me bloqueo cuando o no encuentro canal en uno, o no encuentro canal en otro, o no encuentro canal en ninguno de los dos. ¿Vale? Cuando cualquiera de esas tres cosas pase, yo no puedo establecer la llamada. Porque puedo establecer la llamada cuando encuentro canal en uno y encuentro canal en otro. ¿Vale? Entonces, bueno, la forma más sencilla de calcularlo, en vez de calcular la probabilidad de bloqueo, en el caso de caminos en serie, pero se puede hacer también, simplemente hay que hacer esos tres casos. Se bloquea uno y no el otro, se bloquea el otro y no el uno, o se bloquean los dos. Pero podemos decir simplemente, la probabilidad de bloqueo es 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Vale? La probabilidad de que una llamada fracase es el complementario de la probabilidad de que una llamada se establezca con éxito por esa ruta ACB. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que se establezca con éxito? Que yo encuentre canal en el primero y en el segundo. ¿Vale? Claro, si son independientes, que sucedan esas dos cosas a la vez es el producto de las probabilidades. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que yo pueda establecer el circuito por la ruta final ACB no es más que la probabilidad de que sí pueda establecerlo en el enlace AC y sí pueda establecerlo en el enlace CB, el producto de los dos. ¿Vale? Que eso no es el P2 y el P3, esos son los de fracaso. Los de éxito eran 1 menos 6, el Q2 y el Q3, el producto de los dos. ¿Vale? Y esa es la probabilidad de éxito. La probabilidad de fracaso será 1 menos 6. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? La probabilidad de bloqueo de llamada de la población A a la población B, o de la población B a la población A, me da igual. Cuando yo me bloqueo, hemos dicho, tengo dos caminos, el directo y el alternativo. Para que yo fracase, tengo que fracasar en uno y fracasar en otro. Si son independientes, que bloqueo en uno y bloqueo en otro, el producto de los dos. ¿Cuál es el primero? P1, que es el bloqueo en uno, multiplicado por la probabilidad de bloqueo en el otro. La probabilidad de bloqueo en el otro es el resto, pero fijaros que el resto no es más que 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito por el camino alternativo? Pues la probabilidad de éxito en el primero por la probabilidad de éxito en el segundo. La probabilidad de éxito en el primero es 1 menos P2, la probabilidad de éxito en el otro es 1 menos P3. ¿Vale? 1 menos P2 por 1 menos P3 es la probabilidad de conseguir camino ACB. Luego, 1 menos ello es la probabilidad de no conseguirlo. ¿Vale? Entonces, en el fondo lo que nos está quedando es P1 por 1 menos Q2 por Q3. ¿Vale? Q2 es el 1 menos P2, Q3
es el 1 menos P sub 3 que hayamos definido, la probabilidad de éxito. Entonces, fijaros las probabilidades que teníamos, ahora ya sería meterlo ahí y calcular, ¿no? Entonces, por recurrir a algunas dudas que a veces surgen haciendo problemas, de cuándo puedo despreciar algo, cuándo no puedo despreciar, fijaros, 0,45, 0,21, 0,0027, el 0,0027 es mucho más pequeño que los demás, ¿vale? Pero yo puedo despreciar un valor cuando lo comparo con otro, no per se, ¿vale? Si la respuesta fuera P sub 3, la respuesta es 0,0027, ¿vale? No 0, porque lo he despreciado. Entonces solo puedo despreciarlo, por ejemplo, porque le esté sumando a un número mucho más grande que él, por ejemplo, un número muy pequeño. Entonces fijaros, en este caso lo que tenemos es que el Q sub 2, que es el 1 menos el P sub 2, es 0,79. El Q sub 3, que es 1 menos P sub 3, es 0,9973. ¿Vale? Entonces, el Q sub 3 es casi 1. Si lo multiplico por el Q sub 2, me queda aproximadamente el Q sub 2. ¿Vale? Multiplicar algo por algo relativamente grande por algo que es casi 1, me queda ese algo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde estoy despreciando el Q sub 3. Fijaros, porque es casi la unidad. ¿Vale? Me queda aproximadamente el Q sub 2, con lo cual de aquí, de 1 menos Q sub 2, Q sub 3, lo que me queda es 1 menos Q sub 2, que eso es P sub 2. ¿Vale? Me ha quedado P sub 1 por P sub 2. ¿Y por qué me ha quedado eso? Pues si recordáis, este enlace entre B y C tenía 20 canales. Tenía una gran cantidad de canales que ha dado una probabilidad de bloqueo muy pequeña. ¿Vale? Normalmente va a ser muy raro que te bloquees por culpa de ese. Te vas a bloquear por culpa de los otros. Y al final del cálculo hemos podido despreciarlo, ¿vale? Pero eso simplemente ha sido un desprecie por facilitar el cálculo y por poner un ejemplo, pero vamos, teníamos todos los datos, los podíamos meter y sacar el número con un poco más de precisión y ya está, ¿de acuerdo? Y esa sería la probabilidad de bloqueo de una llamada de A a B, o de B a A, porque la ruta es simétrica. Una llamada que se intente establecer de A hacia B, esa es la probabilidad de éxito que tiene. No nos dice si se va a establecer por la ruta directa o por la ruta final, por una cualquiera de ellas. Lo otro que nos preguntaban era cuál es el tráfico cursado por el enlace AC. ¿Vale? ¿Por qué me puede interesar la cantidad de tráfico cursado por un enlace? Pues porque quiero saber, por ejemplo, cuántas llamadas ha cursado ese enlace, porque a lo mejor pues, ese enlace es con otra operadora y pago por el número de llamadas, por lo que sea, ¿no? Entonces vamos a calcular cuál es la intensidad de tráfico correspondiente a las llamadas que se establecen empleando ese enlace. Y si yo tengo la intensidad de tráfico, podría sacar el número medio de llamadas si sé cuál es la duración media de las llamadas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tráfico que tenemos ofrecido para ese enlace? ¿Vale? El cursado será el ofrecido que se puede cursar, ¿no? Entonces, el tráfico ofrecido que tenemos es el desbordado de A a B. Vamos a tener el tráfico desbordado de A a B y luego ese tráfico desbordado de A a B será tráfico cursado por este enlace si de verdad ese tráfico se cursa. ¿Vale? Tenemos unas llamadas entre A y B que intentan ir por la ruta directa. Las que se bloquean intentan ir por el camino alternativo. Y algunas de ellas consiguen cursarse por el camino alternativo. Esas que consigan cursarse por el camino alternativo se han cursado por el enlace AC. ¿Se ve? ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son? Pues teníamos, ¿cuál era la intensidad de tráfico desbordado del enlace directo? Era 3,375 Erlangs, que no era más que la intensidad de tráfico ofrecido en el enlace multiplicado por la probabilidad de bloqueo en ese enlace. ¿Vale? Ese tráfico desbordado a la ruta final, 3,375 Erlangs, ¿cuántas de esas llamadas se cursan por ese enlace? Pues las que se establecen. Todas las que se establecen pasan por ese enlace. ¿Qué hace falta para que una llamada se establezca? Que encuentre canal en AC, pero también en CB. ¿Vale? Aunque encuentre canal en AC, si no encuentra en CB, la llamada no se establece, luego no se cursa por AC, porque no se ha cursado la llamada. ¿Vale? Entonces sería la intensidad de tráfico desbordado multiplicado por Q sub 2 por Q sub 3. Son las probabilidades de éxito en esos dos enlaces. Pero hay más tráfico que se cursa por ese enlace AC, y es el tráfico de A con el exterior que se cursa con éxito. ¿Vale? Entonces, el tráfico ofrecido entre A y el exterior, habíamos dicho que era el de A hacia el exterior más el de exterior hacia A, eran 6,5 Erlangs,
de todo ese tráfico ofrecido el que de verdad se puede cursar. ¿Vale? Ese tráfico puede bloquearse en este enlace y entonces no se cursa, o podría bloquearse en el resto de la red, porque no consiga establecerse la llamada por culpa del resto de la red. Yo había dicho al principio, vamos a suponer que en el resto de la red no hay bloqueo. ¿Vale? Con lo cual, si se cursa aquí, si conseguimos aquí un canal, la llamada se establece. Con lo cual, las llamadas, la intensidad de tráfico establecida serán esos 6,5 Erlands entre A y el exterior, multiplicado por Q sub 2, que es la probabilidad de que consigan un canal ahí. ¿Vale? Y la suma de esas dos intensidades, ¿vale? Esos dos cálculos, que da unos 7,8 aproximadamente Erlands, es la intensidad de tráfico cursado por ese enlace. Si yo sé cuál es la duración media de las llamadas, ¿vale? La intensidad de tráfico dividido por la duración media de las llamadas es el número medio de llamadas por unidad de tiempo que circulan por ahí. Si yo sé el número medio de llamadas por unidad de tiempo, pues en un año pues calculo, por ejemplo, cuántas llamadas se han establecido empleando ese enlace. Y si sea cuánto cobro el minuto, pues incluso podría hacer cálculos de cuánto dinero he ganado por llamadas que se han cursado por ese enlace. ¿Vale? Podemos ahí complicar un poco más, hacer más interesante el problema.